Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López en esta mañana de día lunes 15 de julio de 2019. Gracias por sintonizarnos. Como siempre, recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Este pasado viernes el gobierno lanzó oficialmente su plan de ordenamiento territorial del turismo, el cual será la base para implementar el proyecto Surcity, que por cierto ya comenzó a activarse desde este fin de semana. Así es que esta mañana, y para conocer más detalles del plan, me acompañan la ministra de Turismo, Morena Valdés, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ministra, gracias y qué gusto tenerla acá con nosotros. Mil gracias, Ernesto, por la invitación. Esta es mi casa. Así es. Y tú sos un gran amigo que hemos venido trabajando de años, así que es un placer estar ahora en tu casa. Así es, vamos a seguir siempre apoyando este esfuerzo de visión estratégica que lleva esta nueva administración de Ejecutivo, y lo digo como Grupo Megavisión, porque creemos muchísimo en esta apuesta, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de establecer parámetros de desarrollo que logren dinamizar aquellos sectores que han estado a lo mejor letargados en el tiempo, y que el turismo desde luego es una herramienta importante de desarrollo en eso. Así es que no dudamos que vamos a tener, como siempre, que acompañarlos, ministra. Suena muy interesante este plan, teniendo como base el deseo de hacer mejor las cosas en esta nueva gestión de gobierno. Cuéntenos un poquito sobre este proyecto de Surcity y en qué se enmarca precisamente este plan que oficialmente fue lanzado el pasado viernes. Bueno, primero decirte que este plan de ordenamiento territorial que se lanzó el viernes es como la base de todo lo que se va a hacer en las playas que vamos a intervenir para Surcity. Todos se preguntan qué es Surcity, porque es como un concepto que todavía no está... porque la población dice solo va a ser surf y las montañas y los volcanes, etcétera. Entonces, decirle a la población que Surcity es un programa integral de turismo. Nosotros nos tenemos que distinguir por algo. Mira cómo lo ha hecho Costa Rica, que se distingue por todo el tema de ecosostenibilidad, por su verde, Guatemala por el mundo maya, Honduras por su Roatán. Entonces, cada uno de los países de Centroamérica se ha venido distinguiendo en el tema turístico. Y nosotros quisimos vender todos estos años a El Salvador como con un montón de cosas, ¿verdad? Claro, porque tenemos una gran ventaja competitiva que son nuestras distancias cortas. Pero a nivel mundial tú sabes que tenés que distinguirte por algo. Y hay una cosa que tenemos hoy por hoy que no lo tiene ningún país de la región. Nuestras olas. Son 341 kilómetros de olas y tenemos más de 19 spots, así le dicen los surfistas, con buenas olas. ¿Qué quiere decir eso? Con buena forma. Tenemos también un swell que siempre está constante en todo el año. Bueno, hay temporadas del año que son más fuertes, como la que tenemos en esta ocasión cuando es invierno, sobre todo por las lluvias. Entonces, si tú has ido por ejemplo, al Tunco o a toda la Playa de la Libertad, que en invierno se llena de piedras y después en verano tenés la playa sin nada. Entonces, ese fenómeno nosotros los salvadoreños no lo apreciamos, pero los extranjeros que saben de surf o que les gusta también la vacación en la playa, ven eso como una cosa que nos dicen siempre: ustedes no saben el privilegio que tienen de poseer estas playas. Entonces, en esta gestión vamos a apostarle a las olas, vamos a desarrollarlas turísticamente, todas estas partes. Eso significa Surcity, un circuito de playas que se van a desarrollar. Los vamos a preparar para poder recibir a los turistas. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer un ordenamiento territorial. Por eso el viernes esa fue el primer paso, porque tú sabes que sin plan no podemos ir a hacer una ejecución. Bueno, y fue un evento de mucha magnitud, porque vi presentes a otros actores ya involucrados del gobierno, que me pareció muy interesante ver a Bandesal. Así es. Creo que estaba también el director general de Migración, Ricardo. En fin, había mucho funcionario. Y eso me demostró de que hay detrás del plan una musculatura institucional también que va de la mano con ustedes como turismo. Así es. Y esto, vamos a ver,
cuando te ordenas no lo puedes hacer solo, claro. Necesitas varios actores claves. Sí. Y no solo las instituciones públicas, sino que el sector privado y todo lo que conlleva la cadena de valor turístico. Entonces se conformó el primer gabinete turístico en la historia, en donde no solo están los que tú has mencionado, sino que está el Ministerio de Economía. Sí, perdón si se me olvidaron otros, pero fue lo que pude percibir. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Politur, porque sin seguridad no hay turismo. Claro. Entonces eso también entra en la fase del plan control territorial que estamos ejerciendo desde esta gestión, porque quiere decir que vamos ordenando la casa. Esto es como cuando en tu casa decís, tú quieres hacer un proyecto, pero empezás a ordenarlos a todos y disciplinarlos a todos y trabajando con una sola visión. Entonces nos hemos conformado en este gabinete turístico en donde la seguridad va a ser primordial, la salud va a ser primordial, porque de nada te va a servir tener unas playas bonitas con señalética institucional o con señalética turística si no tenés gente en la región en donde vas a implementar estas playas que estén especializados en el servicio turístico, que sepan hablar inglés. Entonces todo esto va a ir como conglomerado para poder ir trabajando y recibir los turistas, como lo han hecho gobiernos como el de California o como el de Hawái, que se prepararon para recibir a los turistas y viven sobre el turismo, ¿verdad? Entonces, como lo ha hecho Barcelona o ciudades... Hay experiencias que demuestran que ha dado resultado esa... O como lo ha hecho Perú, no nos vamos tan lejos. Perú ha trabajado muy bien una estrategia nacional de turismo de surf, pero a la par trabajó gastronomía, a la par trabajó todo lo que tiene que ver con su sitio arqueológico de Machu Picchu, etcétera. Van trabajando de la mano y esto lo que te genera es que los otros sectores se van dinamizando, porque el recurso natural lo tenés ahí. Entonces es sobre este que podemos trabajar. Entonces estamos trabajando en eso también. Ha habido todos esos años un gran quiebre de las relaciones con el sector privado. Entonces ahora ya nos hemos acercado, le hemos abierto las puertas también al sector privado, porque no solo vamos a necesitar inversión pública, vamos a necesitar inversión privada. Porque imagínate, de nada nos va a servir tener una playa bien preparada públicamente si no tenés hoteles a donde se puedan albergar los turistas. Y una buena promoción, porque usted decía recientemente, ministra, decía que el reto es ser parecidos a la República Dominicana, que es una marca de turismo, ¿no? Así es. La promoción y el posicionamiento internacional va a ser clave. Entonces, estamos preparándonos porque tú sabes que trabajas en comunicación, que lo peor que te podría pasar es decir que este espacio es transparente, hablando con la verdad, si no lo haces. Entonces, eso estamos preparándonos. Sí, tienen que ser muy certeros y transparentes en eso. Así es. Entonces, la idea es podernos preparar y después posicionar. ¿Qué marca se mantiene la marca país? Se mantiene la marca país, pero por supuesto se está conformando la marca destino, porque recuerda que la marca país tiene varias dimensiones. Está inversiones, exportaciones, turismo, calidad de vida. Entonces, todas estas cosas que conforman la imagen de un país, el colectivo imaginario de un país. Entonces, hay marcas especializadas que se llaman marca destino, que lo que hacen que es que sitúan al país como un destino turístico. Entonces, por eso la marca Sur City es la que se va también crear y se va a posicionar a la par de una marca país, que ya su objetivo es diferente. Es interesante que se haga hincapié en el tema de que Sur City no es solamente surf, ¿no? Sino que es un actor dentro de un plan que conlleva muchos aspectos. Me encanta este elemento que tiene que ver con el involucramiento del sector privado. Yo creo que esa es una digamos, importante apuesta que debe de existir en un plan de esto, porque el sector privado juega ese papel importante en esto. Sí, es que sin sector privado no podemos caminar. Y también otro sector clave es el académico. Entonces, ahí es un acercamiento que vamos a hacer en estos meses, porque si los jóvenes no salen preparados para poder trabajar, que es lo que nos decían muchos inversionistas que están en el sector de la franja costero marina. Me decían, ministra, nos toca ir a buscarlos a San Salvador o a otras ciudades, la gente que está, por ejemplo, en La Libertad, en San Miguel, porque no hay preparación. Entonces hay que acercarle la educación a todos estos sectores, porque así, ¿qué haces? Si tú estás educado y si tú vas a conseguir un empleo, me decía alguien que trabajaba en el Sonte, que antes trabajaba aquí en un hotel cercano, que es de este mismo grupo, por cierto, y me decía, imagínese, yo me levantaba a las 4 de la mañana todos los días, y me dice, mire, ahora vivo ahí, y entonces era enfrente casi del hotel. ¿Cómo le cambió la calidad de vida
a esa persona y a toda su familia. Ahora, esto no solo se centra en el tema de la libertad, es todo el litoral, vamos a hablar, porque hay algo que muchas veces nosotros los salvadoreños desconocemos. En el oriente del país, por ejemplo, hay una playa, si no me recuerdo, Las Flores, donde llegan muchos turistas a surfear, y especialmente suramericanos. Hay mucho, no sé, brasileño. Hay mucho brasileño. Yo te cuento por qué, porque en Brasil ya no tienen olas para surfear, porque es demasiado, o sea, ya se llenó tanto, que esas otras cosas que nos tenemos que prepararnos para la cantidad de turistas que nos puedan llegar. Entonces ellos, esto es como el tráfico, la ola tiene que ser respetada a quien la tome primero, es toda una cultura del surf. Entonces, cuando tenés muchas personas en los spots, eso hace que tú no puedas disfrutar del surf como quisieras. Claro. Entonces van buscando spots secretos. Aquí ha venido, bueno, el campeón mundial de surf, que es Gabriel Medina, que es un brasileño, viene a entrenar aquí al Sunsal. Bethany Hamilton, que yo me imagino la conoces, que es una surfista que no tiene brazo, que no tiene un brazo, también le encanta. Hay una película de ella. Hay una Soul Surfer se llama. Ella justamente acaba de filmar un documental que vino a Punta Roca, que Punta Roca es una de las playas de la Libertad, que es de las 10 mejores del mundo para surfear, pero también tenés en el oriente Las Flores, y hay otra ola que es muy buena, que es Punta Mango, que eso está en Jucuarán, ya pasando de Las Flores para acá, y ahí tenés varias playas como La Ventana, La Vaca. Es increíble, tenemos mucho hablando. Y todo esto no solo se va a playa, también hay de los 3 aspectos elementales que tenemos nosotros, que es montaña, lagos, ríos. Sí, todo. Y todo esto está conectado. Hablo del plan en sí general, como se ha planteado, ¿no? Porque los surfistas generalmente vienen no solo a surfear, vienen a hacer aventura extrema, vienen a hacer deportes que les saquen de la rutina del agua, y entonces también vienen y entrenan. Por ejemplo, muchos van y escalan todo el tema de Tamanique, van a las cascadas, o van a Suchitoto, o van al Cerro Verde, escalan el volcán de Santa Ana, hay unos que escalan también el volcán de Izalco, también van por toda esta parte de la Ruta de la Paz de Perquín, es conocer la historia. Ya en las gestiones pasadas trabajaron el tema de turismo interno, entonces vamos a aprovechar esa infraestructura, lo vamos a mejorar. Una cosa importante, Ernesto, es que ahora estamos trabajando de la mano también las 3 instituciones que conforman la cartera del Estado de Turismo, que son ISTU, el Instituto Salvadoreño de Turismo, que posee todos los parques recreativos, los turicentros. Eso es bien importante, porque antes había como un divorcio también, como este es turismo interno, este es Corsatur, este es Ministerio de Turismo. Sí, ahí hay una, digamos, una división y mejorar, porque también tenemos varios proyectos en ¿Piensa integrarlos así ya concretamente? Sí, su nueva visión. Con toda esta nueva visión de Sur City, porque la idea es que se le pueda, por ejemplo, el parque Walter Tilo Denninger, no sé si tú has ido alguna vez. Sí, claro. Entonces, los surfistas les encanta hacer, por ejemplo, escaladas ahí, o ver todas las especies que tenemos. Del mono araña, creo que ahí está. Yo no sé si todavía, pero habían unos monos ahí. Hay monos, pero ¿sabes a dónde sí hay monos? En Chaguantique, que es en la parte. Y ya no están ahí, porque yo cuando fui hace mucho tiempo, quiero ver, estaba en bachillerato, fuimos a hacer una... Hace poco. Hace poco, Ernesto. Pero recuerdo que sí, nos encontramos con muchos monos ahí, ¿no? Sí, hay todavía, entonces, pero donde más tenemos todavía es en Chaguantique, que es toda la parte de Usulután y Jiquilisco. Y es que realmente me encanta comenzar así la semana, con buenas vibras, ¿no? Así es, con buenas noticias. Ganas de que siga el fin de semana, ¿no? Y eso va a ser importante también, ver qué políticas se hacen para poder... Muchos países, por ejemplo Honduras y Guatemala, no sé si viste hace unas 2 semanas, tenías muchos carros con placas chapinas, porque hacen puentes. Se hacen puentes de manera que el turismo hace la dinamización de la economía. Entonces, la ministra entonces está de acuerdo en esta propuesta que ya se habría que menciona estudiarla en la Asamblea Legislativa con relación a que los días feriados que se pasen al día lunes. Han habido experiencias de otros países que dicen que funciona muy bien. Ahí sería de ver, yo no he podido estudiar la propuesta que los diputados de la Asamblea han colocado, la vamos a estudiar, justo salió la semana pasada, entonces la vamos a estudiar, porque definitivamente eso también da un valor agregado al movimiento del comercio, de la vacación. Claro.
Sería de ver cuánto es, cómo son, porque por ejemplo Honduras tiene 2 fines de semana que hacen puente. Entonces ya el gobierno y el Congreso dijo, bueno, pero hacen una gran campaña y están preparados para recibir ese turismo interno. Entonces Guatemala también lo hace. Sería de ver cuál es la propuesta de los diputados y por supuesto estamos abiertos a analizarlos. Porque eso de alguna manera representa obviamente desplazarse hacia lo que sería lugares de recreo, dinamiza la economía, fomenta el desarrollo, etcétera, etcétera. Así es, ahí sería importante como focalizar que el turista salvadoreño se quede aquí en el país. Entonces hay que conocer más esa propuesta. No la conoce, no la ministra. conozco, yo pero tengo ya para no la estudiar. descarta en el sentido de que es algo que puede, porque entiendo que eso es lo que busca. Así es. ¿Verdad? Fomentar digamos como el comercio. Yo creo que eso un fin de semana largo todo el mundo lo desea, sí, ¿no? Y sobre todo que los salvadoreños conozcan todo lo que poseemos. Imagínate, yo te estaba contando aquí todas las playas que poseemos, claro, todo el valor. Y decirle también a la población que no solo es los que surfean, porque, por ejemplo, muchos de los hoteles que están en la costa me decían, aquí tenemos muchas familias que vienen, incluso de fuera, que no vienen por el surf, sino que vienen por el wellness, por sentirse bien, por descansar, por desconectarte de la rutina. Claro. O sea, tenemos mares tan espectaculares con unas olas, con un sonido. O sea, lo que pasa es que yo siempre insisto en esto, los salvadoreños, como lo tenemos todo tan cerca, nos levantamos y vemos un volcán hermoso, con un amanecer hermoso, con un atardecer hermoso, con colores hermosos, que no nos damos cuenta que hay países en que pasan 6 meses del año sin que salga el sol, que por eso hay mucha depresión en estos países y por eso es que hay muchos que ahorran 6 meses y su invierno se lo vienen a pasar acá. Porque ministra, el clima tiene que ver con tu estado de ánimo y con el estado de un país. Claro, también. Y ya vamos a hablar porque también hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno para resolver el problema de la inseguridad. Claro. Que usted y yo lo sabemos, ministra, golpea, permea fuertemente. No la podemos obviar. No solo el estado anímico de un país, sino que también la parte económica, ¿no? Así es. Y en ese sentido creo que es valedero recalcar y destacar este esfuerzo que está haciendo el gobierno en esta materia. Ministra, ¿Pueblos Vivos se mantiene dentro de su cartera? Cuénteme un poquito, yo creo que por ahí debía haber entrado. ¿Cómo recibe la casa? ¿En qué estado? Y porque hay que reconocer, digamos, bondades y a lo mejor algunas deficiencias que puede tener cualquier administración, pero la administración anterior también tenía una muy buena ponderación, muy buena evaluación a la hora de medir el grado de funcionalidad y impacto que ha tenido, ¿no? Yo creo que es bien importante, yo siempre digo que no son debilidades, sino que oportunidades de mejora, porque te da a ti la oportunidad de ver cómo lo puedes hacer mejor. Encontramos una cartera, como te decía, sí encontramos oportunidad de mejora para fortalecer las relaciones con el sector privado. Creo que eso es vital. Fortalecer las relaciones interinstitucionales, no trabajar como una isla, por eso la primera acción fue la conformación del gabinete turístico, porque si no, no vamos a avanzar. Hay proyectos que se pensaron en la gestión pasada que tienen que ver mucho con el fortalecimiento del turismo interno, como por ejemplo el Hotel Cerro Verde, la Plaza Marinera, el Parque Walter Tino Deniger, la Puerta del Diablo, que definitivamente tenemos que ver cómo lo sacamos adelante. Eso sí creo que es un gran reto y una gran oportunidad de mejora que nos deja la gestión pasada, que tenía que ver mucho con el turismo interno, y lo que estamos haciendo es retomando estos proyectos y ver de qué manera los integramos. Eso estamos haciendo ya dentro del plan ya que tenemos nosotros como turismo, que lo hemos enmarcado en Subcity. Pueblos Vivos también fue un trabajo que se hizo de turismo interno, que como decimos nosotros no lo vamos a descartar, sino que mejorarlo. Van a mejorarlo. Exactamente. El Salvador impresionante, que fue un poco relegado, creo, por la anterior administración. Era una marca también muy... Era una marca destino que esa sí desapareció, recuerda, con la marca País. Entonces marca País, esa ahora vamos a fortalecer a la marca Subcity. Esa es la que vamos a fortalecer, porque te digo, no podemos estar hablando de varias cosas, sino que nos distinguimos por la ola. Salvadoreños, de verdad convenzámonos que tenemos un valor así de verdad diferenciador, que no se compara con ninguno de otro país. Siéntanse orgullosa de esas olas que tenemos, bien utilizadas, por supuesto. Sabemos que el mar, yo siempre digo, el mar se le respeta.
no se le tiene miedo, sino Claro, que se le respeta. Muy, Y se le debe, muy bien dicho. Se le debe conocer como todos los fenómenos de la naturaleza, y nos debemos preparar también con todo el tema que tú decías de seguridad, no solo de seguridad como lo que no tenemos pensado, sino que con el comisionado Cáceres de Politur siempre me dice, hay que prepararse con la seguridad náutica, por ejemplo. Y él es un experto en eso, él ya tiene una experiencia y tiene gente muy preparada. Yo me he encontrado con muchos del área de la Politur y son personas ya preparadas en eso. Se piensa impulsar, desarrollar esa unidad dentro fortalecer. Porque entiendo que hay pocos, ¿no? Sí, tenemos por el momento 384 policías de turismo, queremos llegar a más, por lo menos a 500 este año. Ese es el gran reto, que es unas cosas que estamos discutiendo en el gabinete turístico. Y lo otro, ver si podemos elevar a subdirección también la policía de turismo, porque sin seguridad no hay turismo. Claro, entonces eso lo debemos potenciar. Entonces, y además la seguridad del turismo es diferente a la inseguridad que tenemos, por ejemplo, en delincuencia, porque no sé si tú te sentís como más aliviado cuando ves a un Politur que va de blanco con su short. Tú ya sabes que él es experto en eso, además están preparados para atender al turista, para decirle por dónde irse, cómo seguir el tour, le da recomendaciones y a la vez está preparado para reaccionar ante cualquier acto de delincuencia, por supuesto. Lo veo muchísimo en el sector de los cóbanos, ahí hay una base de... Así es, por cierto, a Occidente, que siempre ahí todos en las redes empiezan a decir, no se olvide de las playas de Oriente, de Occidente, vamos a estar yendo, vamos ahorita concentrándonos, nos hemos concentrado más que todo aquí en la cordillera, o sea, en toda la parte del Bálsamo, pero sí, por supuesto, vamos a ir a toda la parte de Occidente y, por supuesto, a Oriente ya fuimos, pero vamos a seguir yendo. O sea, una de las cosas que tiene esta gestión es que no es lo mismo tener papeles, a que te den los estudios, que ya tenemos bastantes, a ir a conocer el territorio. Te pueden cambiar las decisiones. Justamente una periodista de la revista Forbes de México nos entrevistó este fin de semana, que no sé si nos viste, estuvimos en Playa Conchalío. Sí, entregando las tablas de surf. A todo ese talento juvenil, porque ese es el futuro. Y nos decía, ¿qué les pasa cuando ustedes van al territorio? ¿Por qué van tanto al territorio? ¿Por qué es el objetivo? Porque te puede cambiar lo que te dijo el estudio, qué es lo que se necesitaba cuando ya estás ahí y vas viendo en el territorio que las cosas van cambiando, sobre todo en este mundo en donde la tecnología nos va haciendo tantos cambios cada día. Entonces, por ejemplo, ella me preguntaba, de todos los planes, ¿qué es lo que te diste cuenta que hacía falta en la zona costera marina? Yo le decía, todo el tema de agua, por ejemplo. Por eso ANDA está en el gabinete turístico. Todo el tema de acceso a agua y el tratamiento de aguas negras. Eso, todos, no ha habido nadie de las comunidades de la playa, de las playas del Salvador que no me digan necesitamos agua, necesitamos agua limpia. Ese es un gran reto que se tiene incluso para el tratamiento mismo de las aguas que no lleguen al mar. Así es. En el caso de La Libertad, ¿cómo está ese proyecto? Porque ese es uno de los, digamos, puntos que siempre se ha discutido, ¿no? Fíjate que por suerte está Frederick Benítez, que es el presidente de ANDA, que también surfea. Entonces él está bien consciente y conoce bastante toda esta zona y hay un plan que solo lo está actualizando con los técnicos, ya también con los técnicos del equipo Surcity, contarte también que ya dentro del Ministerio de Turismo ya se conformó una unidad ejecutora para solo el proyecto Surcity, que se va conectando con todas las instituciones, porque a mí de nada me sirve venirte a contar todo esto si no hay un equipo atrás técnico. Y si solo fuera una voz, aquí se necesita un orquestal de voz, es decir, de actores que respondan inmediatamente. Y otra cosa que te preguntan, ¿y de dónde van a salir los recursos? Sí, ya iba a llegar yo a esa parte, pero igual, pero qué bueno, ¿eh? Entonces, ahí está el Ministerio de Hacienda, que entonces empezamos a priorizar y ahora, a diferencia de las gestiones anteriores, el Ministerio de Hacienda está trabajando de la mano con todas las instituciones para ver de qué manera, se movilizan recursos o de qué manera también se adaptan dichos recursos y por supuesto estamos trabajando muchos proyectos con la cooperación internacional que están focalizadas desde Casa Presidencial como para ordenarnos, ¿verdad? Porque lo que nos pasaba en gestiones anteriores es que cada ministerio, como era yo siempre decía un
feudo, entonces cada uno hacía proyectos paralelos. Sí. Y puede ser que en una misma zona tenías a varias instituciones y a varias fuentes de financiamiento. Entonces eso ya no va a ser así, sino que se van a concentrar y desde Presidencia nos están dando las líneas. Ministra, me encanta la energía que veo en ustedes. Estuvo conmigo también el presidente de ANDA la semana pasada. Y sí, hay una energía en eso, ¿no? Es una necesidad digamos, de una disponibilidad de trabajo muy fuerte, muy activa, ¿no? Y que es característica de este nuevo gobierno, trabajar hasta los domingos en horas de la tarde, ¿no? No, así es. Bueno, Sí, este fin de semana trabajamos y estamos así de corrido. El equipo siempre me dice, por favor, aunque sea un día. Sí, denos descanso, ¿eh? Y tratamos de hacerlo también, porque también el equipo necesita como un respiro, pero la idea es trabajar 24 horas, 7 días a la semana. La industria hotelera. Veamos que creo que uno de los parámetros importantes, y eso lo hemos discutido siempre, es como el reflejo de lo que verdaderamente viene al país. ¿Qué cuenta la industria? ¿Cómo está? ¿Qué proyectos se tiene para la industria hotelera? Justamente. San Salvador tiene buenos hoteles, pero San Salvador también debe de ser, puede ser un atractivo turístico, la ciudad. Claro. Hay una línea del turismo que se llama las MICES, que son Meetings and Conventions, que eso es una de las cosas que también le vamos a apostar junto con CIFCO, que es el centro de convenciones de aquí y uno de los más grandes de la región. Entonces la idea es poder hacer, o sea, se van a hacer análisis, estudios de las ferias y las convenciones a los que íbamos, para ver si estábamos preparados para ir a esas ferias. Y más que todo, lo que vamos a hacer es traer a la gente aquí. Yo no sé si tú te acordás, hace varios años que la última feria grande fue la que hizo la Asociación de Avicultores, que llenaron más de 3.000 habitaciones. Bueno, había gente que se había ido hasta Las Flores. Y eso, imagínate todo lo que genera, porque esta gente generalmente se queda un día por lo menos o 2 días a visitar el país para conocer más. Entonces imagínate todo lo que haces, y esa gente, si se fue con un buen sabor de boca, viene y te recomienda con su familia y regresa a vacacionar. Interesante ese recuerdo, y qué bueno, porque también me dice muchísimo de la capacidad que tiene usted, ministra, por el conocimiento probo en esta materia, porque sí es cierto, recuerdo que el sector de aves hizo una fe increíble, fue llenaron visita todos de los hoteles, o sí. sea, todos los pequeños, los grandes, los medianos, se llenaron. Bueno, y algo así es lo que queremos, convenciones, queremos convenciones en este país. Así es, queremos que vengan a conocer al país, por supuesto, pero bien hecho, porque entonces, ¿por qué van a venir? Porque tenemos condiciones de seguridad, porque tenemos condiciones de salud, porque los podemos atender. Entonces, antes, para poder atraer eso, tenés que preparar todo tu ecosistema. Sí. Hay una frase que dice el secretario Catán, que dice, bueno, si el ecosistema de una empresa alrededor o de una inversión privada, para hablar de los hoteles, está bien, entonces va a poder vender mejor una estadía en su hotel. Pero si te encontrás con un hotel que está como en un subespacio y alrededor no tenés los restaurantes adecuados, no tenés oferta cultural, aquí por eso está el Ministerio de Cultura aquí. Mira ahora todo lo que se ha hecho abriendo espacios culturales en el centro histórico, la gente no deja de ir, tenés opciones también de esparcimiento, de entretenimiento, porque no te vas a quedar encerrado en el hotel. Entonces, esto todo es un conjunto de acciones que hace cada una de las carteras desde su expertise o desde su quehacer institucional. Y la empresa privada, y contestando tu pregunta con el tema de hoteles, estamos trabajando ya con ellos. Me reúno esta semana con la Asociación Salvadoreña de Hoteles para ver de qué manera ya fortalecemos. Pero entonces los tenemos que escuchar, tenemos que ver de qué manera lo podemos potenciar. La tarea es grande, ¿no? Porque el turismo, porque hay mucho que desarrollar y también, mucho a qué apostarle y mucho que desarrollar. Y hacerlo por partes. Por eso es que está este lanzamiento de los planes de ordenamiento territorial. Porque si quieres hacer todo, como el que dice, mucha barca, poco aprieta, entonces no se puede. Entonces yo le digo a la población salvadoreña, tengamos paciencia, vayamos por pasos, y ya van a ver que de aquí a 2, 3 años llevamos viendo resultados de un mayor dinamismo en el sector turismo, que eso al final nos va a beneficiar a todos. Y una cosa bien importante, lo reitero, es el conocimiento, la capacidad, que no lo dudo que usted lo tiene, porque la conozco, nos conocemos. Sí, nos conocemos, somos amigos. Sí, y sé que esa es una de las grandes fortalezas que puede haber, es decir, conocer bien el rubro, hacia dónde se quiere llegar estratégicamente. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar qué pasó con este tema de la Puerta del Diablo.
Perfecto, con gusto cuando creo regresemos. Es bien interesante cuando regresemos. Cerro Verde, cómo está también el tema de ese hotel y otros aspectos elementales que contempla este proyecto que pretende impulsar el turismo en nuestro país, el tema de playas, Surcity, del cual hemos hablado, y también hablemos de la ciudad capital. Yo creo que también San Salvador tiene mucho que ver, ¿no? La capital, claro. Me encanta reconocer que esta iniciativa del Ministerio de Cultura de abrir el día sábado en horas de la noche el Palacio Nacional. El sábado estuvo repleto y domingo eso. Así es. Interesante, hay que darle vida. Me encanta, me encanta. Vamos a la pausa. Por cierto, tenemos radio hoy a las 6 de la tarde. Recuerde sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar con Margarita Escobar, diputada del Partido Arena, la primera parte de nuestro programa, donde vamos a hablar precisamente sobre el tema de los préstamos, a los cuales el gobierno se ha abocado a la Asamblea Legislativa para desarrollar varias etapas el plan de control territorial. Así es que vamos a hablar precisamente sobre el tema de financiamiento con Margarita Escobar. Así es que esto estará en la primera parte, Jorge. Sí, la segunda parte, ahí tenemos. Vamos a hablar un poco de la situación en Nicaragua, que sigue siendo punto de, digamos, de agenda para los Estados Unidos con relación a la situación política y económica y social que tiene Nicaragua. Álvaro Sevilla, empresario nicaragüense, nos va a acompañar hoy en la segunda parte en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, vámonos entonces ahora hasta la avenida Revolución. Hablando precisamente de las cosas, ministra, bellas que tenemos en el área urbana. Yo siempre he dicho que esta zona de la zona rosa, con estos nuevos edificios, ahí tenemos Plaza Presidente, ahí tenemos otras que se están embelleciendo esa zona. Vamos a ver, avenida Manuel Enrique Araujo, así está el tráfico a esta hora para que usted tome en consideración cómo está la circulación de vehículos y usted pueda tomar sus mejores decisiones y no tener contratiempos en su desplazamiento. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ok, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con la ministra de Turismo, Morena Valdés, precisamente sobre este nuevo proyecto que busca capitalizar todos esos aspectos elementales de desarrollo que tienen zonas turísticas. En el caso del litoral, también hablamos de montaña, pero también hablemos de San Salvador, lo que decía, sí, que tenemos también muchos lugares turísticos que potencializar. Hablábamos del centro de la capital. Hablábamos del parque Planes de Renderos, está el caso de la Puerta del Diablo, que es un tema que se quedó cerrado ahí también, ¿eh? Sí, fíjate, como te decía, cuando me preguntabas cuál había sido el diagnóstico, cómo habíamos encontrado la casa, la Puerta del Diablo está bajo el ISTU, el Instituto Salvadoreño de Turismo. Sí, es un proyecto que sí tiene bastantes problemas, que estamos... ¿Legales? ¿De sí, qué? Porque tenía problemas con el tema del permiso medioambiental. Entonces esto ya venía de la gestión pasada. La verdad que ese sí es un tema que nos preocupa a todos, y por eso hemos puesto acción dentro del gabinete turístico. También tenía problemas con el tema del permiso de cultura. Entonces
hemos hecho un paro mientras resolvemos todo eso y vamos por supuesto, Okay. lo Y vamos a ahí en ejecutar. la importancia de estar integrados todos, porque entiendo que ahí está Cultura también Así está, trabajando ahí con está, ustedes. Ahí está ¿no? Suecia con nosotros. Suecia, y también, saludos cordiales. Sí, no, Suecia es una gran aliada, Sí, porque sí, acordate que turismo, cultura, lo que yo te decía, es que todos van de la mano. Me encanta que este gabinete es muy joven, hay mucho joven, hay mucha energía, ¿no? Sí, yo les digo que yo soy de las mayores. Sí. Ya me voy a desquitar el comentario de mi bachillerato, Ajá, pero no. Está bien. Entonces, estamos trabajando de la mano para resolver este caso y ver de qué manera pues no dejamos de un lado un proyecto tan importante, tú sabes, La Puerta del Diablo, tan emblemático para el país y lo que Los vientos hicieron. de octubre era increíble ver todo el mundo disfrutando de esos vientos. Tú y yo ¿no? que lo vivimos, Sí. entonces definitivamente es un proyecto que nos preocupa y yo siempre digo una palabra, nos ocupa, Sí, porque nos nada ocupa. nos sirve preocuparnos, No, hay que nos ocupa. ocuparse de estas cosas. Entonces sí hemos tomado cartas en el asunto y estamos justamente con la presidenta del ¿Mediano o ISTU. corto plazo se va a abrir? Esperamos que mediano plazo, porque sí es un proyecto que encontramos, como te digo, con varios problemas. Enia Guiñada, que es la presidenta del ISTU, está retomando ya esto y esperamos sí poder anunciar cuáles van a ser ya cuál va a ser ya la hoja de ruta que vamos a utilizar para poder recuperarlo, porque también ahí tenés a todas las personas de venta que fueron afectadas y todo en sí, todo el turismo. Y otra de las cosas que también afecta, no sé si tú has ido últimamente a comer pupusas a planes de renderos, todo el tráfico que se genera. Sí, hay un problema. Entonces, bueno, el tráfico lo tenemos en toda la capital. Vea, pero digamos como sí, que en el caso muy en centrado. el caso allá de los puntos turísticos a donde vas no debería de ser así. O sea, también el tema de la libertad, que por eso se están haciendo todas estas gestiones con el MOP y con el Viceministerio de Transporte, que como tú verás también está en el gabinete. Entonces cada vez que nos pasa algo, por ejemplo, carretera al puerto o los planes, les hablamos y nos dicen ya estamos trabajando con planes parciales con ellos. Entonces, con La Puerta del Diablo esperamos darles noticias a la población salvadoreña muy pronto, porque definitivamente es algo que tenemos que recuperar. Y tú me preguntabas sobre otros proyectos. Sí, teníamos Cerro Verde, por ejemplo. ¿Cómo está? El Cerro Verde también es otro lugar precioso. Precioso, la verdad que sí. Ahí tenemos el hotel de Cerro Verde, ya se terminó la tercera fase, vamos con la cuarta fase, que eso ya la encontramos nosotros en esta gestión, y vamos a hacer en estos 6 meses todo un estudio y un análisis, porque todavía faltan 3 fases más, hay 7 fases y se termina hasta el 2021. Entonces la idea es ver de qué manera ya podemos hacer un proceso de concesión. De concesión, exacto. Público-privado, ministro. O a socio público-privado. Eso es lo que Eso vamos es lo que a andan ver, buscando. porque la idea es que no vamos a tener ahí esa joya Claro. en el Cerro Verde. Entonces, si tú has ido, el hotel está precioso, para que podamos ver de qué manera ya los salvadoreños y los turistas, tanto nacionales e internacionales, puedan visitarlo. Entonces, en eso estamos, estos 6 meses van a ser clave para esto. Y el otro proyecto emblemático que dejó la gestión pasada fue la Plaza Marinera, que como te decía, el problema que encontramos en todos estos proyectos es el tema de la sostenibilidad, porque nada nos va a servir tener un hotel espectacular o una plaza espectacular si no sabemos cómo se va a administrar, cómo lo vamos a distribuir. A volver sostenible en el tiempo, ¿verdad? Exactamente. Que es el punto. Entonces, ese es el gran reto y la ocupación que tenemos en estos meses. El Ministerio de Turismo se alimenta de un fondo que surge gracias a la ley, ¿no? Gracias a la ley, pero esta va a Corsatur, a la Corporación Salvadoreña de Turismo. Y lo que se recauda generalmente en este impuesto, como tú bien dices, en este incentivo, este impuesto al turista, lo que se hace es un 80 y 20, un 80% en promoción y posicionamiento del país, que como tú me decías, van a haber campañas, siempre van a haber, exacto. Entonces, pero ahora se va a fortalecer todo el tema de la identidad colectiva, que eso siempre lo decimos con Suecia, para que nosotros nos convenzamos de que estos proyectos realmente son buenos, porque de nada nos sirve andar diciendo allá afuera que somos los mejores en un valor diferenciador si nosotros no estamos convencidas de esto, o la población salvadoreña. Y también, por supuesto, se le va a hacer todo el tema de infraestructura, que es lo que estábamos haciendo. Entonces se divide así, y eso va a la Corporación Salvadoreña de Turismo, y antes era como en el mismo edificio de Mitur y Corsatur, cada quien, no, es que yo soy Corsatur, yo soy Mitur. Ahora no, ahora todos somos lo mismo, la cartera de Estado de Turismo. A ver, ahí estamos viendo unas imágenes. A mí me encanta también ver el tema de la llegada de cruceros. ¿Qué enfoque, qué política?
¿De qué depende que vengan cruceros acá? De la promoción, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto, y debemos de tener también condiciones, puertos adecuados para recibir cruceros y que también tengamos lugares a donde ellos puedan visitar. Tú sabes que los cruceros es que se vienen, atracan y después van a lugares turísticos que quedan cerca. Esa es una gran ventaja. Justamente esa semana estamos pendientes de trabajar porque aquí también tiene mucho que ver migración, los CEPA, que también está dentro del gabinete turístico, porque de nada nos sirve que vengan y no se quieran bajar, por ejemplo, los turistas que están o tengan mucho papeleo y mucha burocracia para bajarse. Entonces, estamos viendo de qué manera fortalecemos toda la coordinación interinstitucional con aquellas personas que trabajan en el tema de cruceros. Decirte que esperamos ver en este mes con los que ya vienen, ¿verdad? Porque ya han venido varios, y los que vendrían para este próximo semestre. Entonces sí se está trabajando con esto. Aquel empresario que nos está viendo en este momento, ¿podría en algún momento ser beneficiado con algún incentivo? Que ya hay una permita, ley, sí, hay una ley de incentivos, ¿no? Sí, hay una ley de incentivos. Justamente cuando nos tocó dar el informe a la Asamblea Legislativa, se nos acercaron varios diputados que había una propuesta de ley. Estamos viendo, analizándola y estudiando para ver de qué manera la mejoramos, ¿verdad? Y la actualizamos a la realidad y a la manera de trabajar de esta gestión. Así que esperamos también esto hacerlo en un corto plazo. Te estoy hablando en estos meses que nos restan del año. Este plan maestro de desarrollo turístico involucra a un actor, pregunto, que es muy importante en esto, y se llaman alcaldías. Las alcaldías juegan un papel muy importante en esto, ¿no? Sí, mira qué bueno que lo tocas, porque yo creo que aquí sin las alcaldías y sin todas las municipalidades no vamos a poder hacer todo ese tema. Entonces, dentro también de nuestros planes es fortalecer las alcaldías, porque lo que nos encontramos, y tú lo sabes, me imagino que también, yo sé que sos un turista nacional, es que en las alcaldías no hay las capacidades instaladas a veces de recursos humanos. Pero la ley les exige ahora tener un comité turístico, no sé, corrígeme, no sé si es por ley ahora deben de tenerlo. Sí, tienen que tenerlo y nosotros les ayudamos a fortalecerlos también. Y además, dentro de Corsatur hay una gerencia que se llama Turismo Interno, que lo que hace es darles también fortalecimiento a través de personal nuestro, de manera que se puedan enlazar y ayudarles a la promoción. Sí, que la verdad que muchos pueblos están vivos, como dice el concepto de pueblos vivos. Yo tuve la oportunidad de estar recientemente y quiero enviar un saludo especial a los habitantes de Tejutepeque, aquí en Cabañas. Qué precioso lugar, ¿no? Aquí por el sector de Ilobasco, buscando Sinquera. Un lugar, o sea, que tiene historia también. Tiene historia y tiene lo básico, o sea, lo que somos nosotros los salvadoreños, ¿no? Entonces yo creo que es importante que cada alcaldía también logre contribuir a potencializar esos lugares que tiene, ¿no? Y es importante que nos olvidemos de banderas, porque eso es lo que a veces pasa. Si viene de esta acaba bandera. de pasar un incidente con Cucatancingo, ¿no? Que llegaron ahí a plantear la necesidad de fortalecer con el plan de control territorial y como que hubo un altercado. Incluso el Partido Arena se ha visto hasta cierto punto obligado a emitir un comunicado pidiéndole que sus alcaldes apoyen también este plan. Porque nos conviene a todos. Sí, claro, por supuesto. Si este país está bien, nos va a ir bien a todos. Hay que dejar a un lado la vestimenta política partidaria y entrarle. Y hay que vestirnos de azul y blanco. Yo siempre digo esto, de la bandera que nos pertenece, sentirnos orgullosos de dónde somos. Y de hecho así vino ahora la ministra. Vine vistiendo el azul y blanco. Los colores de El Salvador. Y imagínate, o sea, y eso también voy a relacionarlo con otra cosa por la cual nos tenemos que sentir orgullosos, el deporte. Hoy justamente con el presidente de honor, Yamil Bukele, vamos a hacer una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en CIFCO, en donde vamos a anunciar lo que se va a hacer ya dentro del tema de fútbol playa. El Salvador va a ser sede del fútbol playa para la fecha de agosto. Creo unos panamericanos, creo que también. Eso es en Lima, en Lima. Exacto, pero lo que tengo que decirte es, no sé si viste que Mariana Salazar ganó el tercer lugar en ciclismo, en downhill. Entonces, de estas cosas nos tenemos que vestir. Son pequeños, son agentes, son embajadores de turismo. Exactamente, ¿no? Sí, porque al final si ellos hacen una promoción del país, porque a través de estos talentos, tú decís, en El Salvador no solo hay maras, no solo hay pandillas, porque el problema es que cuando pensás en El Salvador y buscas en Google,
todo Sí. lo que te sale es pandilla, violencia, etcétera. Bueno, Sí. esta periodista que nunca había venido a El Salvador me dijo, Morena, yo me quedé impresionada del verde. O sea, nosotros no nos damos cuenta de que tenemos edificios y verde por toda la ciudad y que solo eso ya es, o sea, un gran atractivo turístico. Bueno, la expectativa de crecimiento económico, ministro. Estamos justamente, cerramos el año pasado, 2018, con 2.5 visitantes y además de esto creció el turismo. Entonces nosotros queremos llevarlo a duplicarlo. Entonces estamos trabajando para ello. Ok, alto valor y conectividad son los retos del nuevo gobierno y especialmente en este tema muy en particular. Así es. Ministra, me siento halagado en comenzar la semana teniéndola a usted como una de las principales motores de este rubro, Ernesto, que por creo esa que es invitación. importante, aparte de tener el gusto de ser amigos desde hace muchos años en esta... Estamos aquí ¿verdad? desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, ya no digamos los años, ¿verdad? Así Para es, que no- Pero el mejor deseo para que Gracias, sea Ernesto. exitosa esa y esperamos contribuir como Megavisión también. Así es, porque los medios de comunicación son claves, porque me encantó lo que dijiste. Qué bueno iniciar con estas noticias que te dan ganas de una salir energía positiva, y de visitar todos aquellos Y sitios de que turísticos. se haga long weekend, como dicen los Exactamente. americanos. No, Bueno. pero vamos a estar muy a la expectativa de conocer y que tras conocer esa propuesta Sí, vamos a conocerla bien. pasar los días feriados, ¿no? Para día lunes. Claro, porque también hay que ver lo que puede afectar a la economía, Implicaciones, etcétera. Entonces de productividad, hay ¿no? que ser muy prudente, pero ver de qué manera se llega a un consenso. Pues ojalá que sea positivo, porque Así así es. queremos más fines de semana largos. Y hay que conocer el país, hay que invertir Y en el para país. conocer el país, así es, para conocer el país. Exactamente. Gracias, ministra. Gracias, Ernesto. Vámonos a la pausa cuando regresemos. A propósito, hablando de financiamiento, hablando de aspectos que tienen que ver con el plan, no solo sino que el plan de control territorial. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, nos acompaña también en cuestión después de esta pausa comercial. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de usted la fiel sintonía a nuestro programa. Como siempre, queremos invitarlos a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que usted se exprese, pueda formular sus comentarios y preguntas. Nos interesa muchísimo poder interactuar con ustedes, recoger de ustedes los insumos pertinentes para poder darle viabilidad a nuestra conversación con nuestros invitados. En la segunda parte del programa me acompaña el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días Ernesto, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana, como siempre estoy a sus órdenes. Bueno, interesante, quizás voy a comenzar por lo más reciente en cuanto a su presencia en la Asamblea Legislativa, donde presentó la estrategia de financiamiento para el combate de la violencia en nuestro país. ¿Qué impresión le dejó la reunión, ministro? Bueno, Ernesto, yo creo que primero había que hacer todas las diligencias, digamos, tal como lo hicimos en la Comisión de Hacienda el día jueves en la mañana. Se le explicó, digamos, a los diputados y diputadas de la comisión cuáles eran los principales aspectos que tiene este plan de control territorial, en tema de que existen varias fases. El presidente ha dicho que por el momento vamos a ir a fase 1, fase 2, fase 3. Él no quiere revelar todavía qué es lo que se va a requerir para la fase 3, pero sí nosotros hemos hecho, digamos, un cálculo en cuál puede ser el financiamiento necesario para los próximos 3 años, ¿no? Y en ese sentido razonábamos que hay un presupuesto estimado de la estrategia de financiamiento de este plan de control de alrededor de 575 millones, de los cuales, pues ahí tenemos cuatro fuentes de financiamiento, ¿no? La primera es, pues, los tributos que los pagamos todos, el Fondo General de la Nación.
La segunda es la contribución especial para la seguridad. La tercera son las donaciones y la cuarta son préstamos. Hay, digamos, un paquete de donaciones grande, hay un paquete de contribución, hay un paquete del Fondo General y existen algunos préstamos que ya están incluidos en materia de seguridad que lo que van a hacer es prevenir, ¿verdad? Existen ya unos préstamos en materia de prevención social que lo que generan es la reconstrucción del tejido social, de tal manera que no solo es un tema de represión o combatir al crimen, Ernesto, sino cómo focalizamos, digamos, en las comunidades de alto riesgo. Es decir, existen ya los municipios que son considerados con alto nivel de inseguridad, ¿no? Es decir, los 50 mayores municipios con más riesgo. De esos, digamos, se han tomado 17 municipios. Y de esos 17 municipios no solo es ir a reprimir, a combatir el crimen, sino que en qué medida se puede llevar reconstrucción del tejido social. Es decir, hay comunidades que son totalmente inseguras, muy pobres, y que la intención es en qué medida se le va reconstruyendo su bienestar social a esas comunidades. Y aquí no hablo al municipio en general, sino cómo focalizar directamente esos grupos y que se pueda apoyar. Entonces, cuando fuimos a la asamblea, Ernesto, se le explicó, digamos, los objetivos de este plan de financiamiento, de este plan de control territorial y cuáles eran como los financiamientos que se iban a dar y para qué, ¿verdad? Para este año hemos determinado en el presupuesto, tanto de fase 1, fase 2, componentes de alimentación, de uniformes, componentes de reconstrucción, hay 56 proyectos en el Viceministerio de Prevención, que es solamente para centros recreativos deportivos. Entonces, esos están en el presupuesto y no se han ejecutado. Entonces, la intención es ejecutarlo, ¿verdad? Existen algunos proyectos de fortalecimiento institucional en seguridad pública. Existen algunos proyectos en gobernación que hay que ejecutarlos. Entonces, todos esos componentes van sumando a esta estrategia de financiación. Y todo eso fue lo que se le expuso a los exactamente, a los diputados de la Comisión de Hacienda. ¿Qué pasó con la iniciativa, la solicitud concreta de los 91 millones de dólares que se dio previo a lo que sería Por eso justamente fuimos a la asamblea, ¿no? Porque el número asusta, Ernesto, es decir, 575 millones no se sacan de un día para otro, entonces es una estrategia de 3 años. De 3 años, o sea, no es que 20, ya va a hacer 21, eso, ¿no? Comencemos por los 91 para la segunda fase, entiendo. Y para este año tenemos 67 millones en el presupuesto y la solicitud de 91 millones que ahora estamos, digamos, trabajando con el BCE para poder acelerar y llevar esto a la asamblea, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tenemos para el ejercicio 2019? Tenemos 158 millones, ¿ya? Que es lo que incluye los 91 millones del BCE, que como hemos dicho, ¿qué es lo que para qué se va a utilizar, ¿no? Ahí lo tenemos, es la fase, ahí está, vamos a ver, para ver esta diapositiva, mire. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué estamos viendo ahí? Tenemos esa es una, falta una más, hay una antes. Hay una antes, vamos a ver si la podemos colocar para explicar y comprender mejor ese. Sí. A ver, los 91 millones se definen 30 millones para capacitación a jóvenes. Tú la tienes, es la número 15 ahí. Es la número 15. Son 30 millones para educación y capacitación de jóvenes. Están 20 millones para obras públicas en comunidades precarias. Están 10 millones para proyectos de agua potable, 5 millones para proyectos deportivos y el proyecto de la Liga, 14 millones que son 28 bibliotecas que se les llaman cubos, ¿verdad? Se gasta más o menos medio millón por cubo y 2 millones para la operatividad. Adicionalmente, digamos, tenemos 4 millones para cultura, para intervenciones en materia de cultura, 1 millón para campaña de concientización de jóvenes, 2 millones en 4 skate parks para que los jóvenes también puedan ir a recrearse sanamente y 3 millones para jornadas de salud. Esos son
los 91 millones que estamos solicitando para que el BESI nos dé, digamos, el financiamiento de la Esa seguridad. solicitud no se ha hecho todavía en la Asamblea Legislativa, esos 91, así No, en términos de no hemos llegado con la iniciativa. Exacto, sí. Entonces, Sí. ¿por qué? Porque estamos cerrando, digamos, las formalidades con el BESI. Ministro, para todo esto, obviamente usted mismo lo reconoce, no tenemos todo el recurso, ¿no? Pero esto implica ir tras, como lo está planteando con el tema del BESI, de buscar préstamos, ¿no? ¿O es cooperación? A ver, de todo, Ernesto. Y en este sentido creo que debe haber una opinión y un apoyo generalizado porque esto funcione. Claro. ¿Ya? Aquí tenemos mucho el apoyo de la cooperación, la Unión Europea, Luxemburgo, hay fondos BID, ¿verdad? En materia de proyectos que tienen que ver con el tejido social. Claro. ¿Verdad? Del cual, si está bien, todos vamos a estar bien. Exactamente. Y eso es lo que te iba a decir. A ver, Ernesto, ¿cuál es el disparador automático que te va a generar el crecimiento económico de este país? Si nosotros logramos que el plan de control territorial en materia de seguridad sea efectivo, realmente cumpla con la visión de prevenir y combatir, o combatir y prevenir, esto nos va a beneficiar a todos como economía. ¿Por qué? Porque es el disparador automático del crecimiento económico, porque esto nos va a generar mayor inversión pública, mayor inversión privada, mayor inversión extranjera directa, porque estamos siendo vistos por toda la comunidad internacional para ver si es cierto que se puede venir a invertir a El Salvador. Entonces yo creo que no podemos ponernos a ser negativos con este proceso. Al contrario, debemos tener la capacidad de creer que esto va a dar resultados y tratar de ser lo más convincentes posibles, y por eso el trabajo que tienen todos los ministros, no solo el ministro de Seguridad o no solo el ministro de Gobernación, todos los ministros, sí, de turismo, en la fase en la fase 2, pues realmente tiene que funcionar, ¿verdad? Y todos tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Ese aire de negatividad la encontró en la comisión con algunos diputados o vio bastante? La verdad que no he visto. Porque ellos dicen, bueno, queremos apoyar, pero necesitamos ver detalles. Y yo creo que todos... Técnicamente se les ha dado, no se les puede dar, yo soy de esa idea. Cierto, yo les he dicho así, ¿para qué les van a decir los detalles del plan en términos de cómo va a ir tras el delincuente? Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces yo creo que no he visto ningún aspecto negativo, es decir, yo creo que... De todos los partidos. Hay que apoyar, de ninguno, realmente de ninguno. Y hay que apoyar esto porque esto es por el bien del país, o sea, hay que tenerlo bien con claro. Arena una reunión aparte, ¿no? Lo que pasa es que el partido siempre hay Arena... dudas ahí políticas. No, pero hay que aclararlo, si había dudas hay que aclararlo. Claro. A ver, se formaliza la Comisión de Hacienda. Entonces, a las 9 de la mañana hicimos una presentación a los diputados que estuvieron presentes, y cuando ya íbamos terminando, me da el mensaje, digamos, una persona y me dice, mire, la fracción de Arena no alcanza a llegar, está saliendo del COENA, que tenían una reunión, pero le pide encarecidamente que lo espere, que quieren conocer la estrategia. Y yo claro que lo voy a esperar, o sea, terminamos de ahí me quedé esperando a que llegara la fracción, ¿verdad? Los encargados de la Comisión de Hacienda, y con el mayor de los gustos, pues les volví a explicar, digamos, lo mismo que le di a la Comisión de Hacienda. No había ninguna reunión aparte, sino que era un tema de que ellos tenían una reunión antes, no alcanzaron a llegar, y yo con el mayor de los gustos, pues se los expliqué, ¿no? Y con eso cerramos. ¿Qué variables, digamos, pueden ellos en algún momento dar para que esto se logre? Es apoyando, lo primero, estos 91 millones de dólares. Bueno, yo creo que dentro de los 91 millones, Ernesto, probablemente cuando vayamos a la asamblea y les digamos, mire, estos 28 cubos, ¿verdad? Más de algunos me van a decir, mire, yo quiero un cubo en mi territorio, ¿verdad? Sí. En mi municipio.
Entonces vamos buscándole el lado, ¿verdad? Siempre que cumpla con los objetivos del plan de control territorial, o sea, que está determinado entre los municipios que son más inseguros, digamos, o que tienen mayor nivel de violencia. Entonces, si eso se cumple, está bien, ¿verdad? Pero lo que se quiere es que se apoye el 100% tal y como nosotros lo presentemos, no como un signo de fortaleza nuestra, que así debe ser, ¿no? Sino porque estamos conscientes que ese es el plan de seguridad que ha determinado tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio de Seguridad y que tiene objetivos por cumplir. Entonces yo creo que ese va a ser un poco el planteamiento que llevaremos a la Asamblea. ¿Cuándo se presenta esto? Estamos cerrando con el BESIE, todavía no quisiera dar una fecha en particular, digamos, estamos en esta fase y cuando lo tengamos, pues seguramente todo el mundo va a saber. Ok, hablando de este plan, de esta propuesta de financiamiento, o sea, la estructura que se presentó el fin de semana, la antepenúltima diapositiva que habla de los resultados esperados. Me gustaría, voy a hacer una pausa cuando regresemos, porque ahí está precisamente contemplado lo que serían las fases, ¿no? De toda esta, petición. Los resultados, ¿verdad? Vamos a hablar de los resultados esperados. Ahí está precisamente en el color celeste, ¿no? Las seis etapas. Pero eso es parte de... Pero sí son los nueve objetivos. Son los 9 objetivos. Que se espera sea el resultado de todo este trabajo. Voy a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias a usted por estar participando. Recuerde acompañarme a propósito para ver la opinión. Estará con nosotros Margarita Escobar, diputada del partido Arena, este día, en la primera parte del programa, hablando precisamente sobre esto. No vamos a hablar detalles desde la perspectiva de la fracción. Esto será en directo con Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde, sobre el tema del financiamiento de esta etapa del plan de seguridad, de control territorial, en la segunda parte de la crisis política y social que tiene Nicaragua. Álvaro Sevilla, empresario nicaragüense, nos acompañará en la segunda parte del programa. Hoy 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio, no se lo pierda. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando en esta segunda parte del programa con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y hablando precisamente un poco los resultados de esta reunión que tuvo la semana pasada, en la que se presentó toda la estructura de financiamiento que requieren las etapas o las fases del plan de control territorial que ha impulsado el gobierno, y que hasta este momento pues hay mucha expectativa positiva en la población con relación a los resultados que se viene generando. Qué bien por la paz social en este país, que la necesitamos, urge, y pues qué bueno. Pero hay que ver también el tema de la sostenibilidad, la sustentabilidad que esto puede tener, y estamos hablando del tema de recursos, ¿no? A ver, en esta diapositiva se habla de esta fue la que se les presentó a los diputados, ¿no? Sí, claro. Y ahí se veía el tema de los resultados esperados. Número 1, recuperación territorial de zonas urbanas y rurales, que esta es la primera etapa, ¿no?, en la que se está trabajando, ¿cierto, ministro? Claro, o sea, estamos en la fase 1 y fase 2, Ernesto. Entonces, ¿cuáles son los resultados que están planteados? Recuperación territorial y zonas urbanas y rurales. O sea, ¿qué buscábamos? Había que ir a los territorios y con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional Civil, pues claramente tener una posición muy fuerte de decir, estos territorios no los puede controlar la inseguridad o la criminalidad que existe en el país. Entonces hay que recuperarlos. Limitar la expansión de las estructuras. ¿En qué medida vamos cerrando espacios, verdad? De tal manera que no por irse a un municipio después se van a ir a otro, ¿verdad? Entonces hay que tener control del resto de municipios también, de tal manera que podamos, como dice ahí, minimizar los factores de riesgo y violencia social. Entonces eso implica que tengamos una fortaleza
en todos los sentidos, es decir, no solo es un tema de recuperar territorios, no solo es un tema de minimizar, sino que hay que ir y controlar la violencia contra la mujer y que todo eso se pueda... O sea, de generar. otros factores. Me encanta escuchar ahora, ¿sabes? La modalidad, ministro, de esto que me encanta, es que el ministro de Hacienda está hablando de seguridad. Y tengo que hablar de ¿verdad? todos los temas. Y no digamos en este caso, de financiamiento, obviamente que se requiere para eso. Sí. Es el segundo componente, limitar la expansión de las estructuras, ¿no? Sí. Delincuenciales, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, después, ¿qué tienes? Nos pasamos a la fase 2, que a mí me queda bien claro un concepto que nos dio el presidente cuando él nos estaba informando, que decía, miren, esta es el enfoque de reconstrucción del tejido social. O sea, eso tenemos que adoptarlo y entenderlo, porque eso trae consigo varios resultados, y ahí tú entras al 4, dice disponibilidad de espacios públicos de tejido social para la juventud. Y nos hace el énfasis en la juventud y cómo recuperamos a los jóvenes de tal manera que no tengan que delinquir, sino que miren, vengan, los vamos a capacitar, les vamos a dar un oficio, que si se van a hacer informáticos, que si se van a hacer aprendices de tecnología. Entonces, ¿de qué los vamos a fortalecer a estos jóvenes? Y entonces ahí dice, jóvenes dotados de herramientas conceptuales y técnicas que les permitan acceder al mercado laboral. El otro punto, entonces, ¿cómo les damos empleo a estos jóvenes? Hay un programa de empleo y emprendedurismo que es también apoyado por la Unión Europea, que está dentro de los 575 millones, que va a fortalecer directamente el empleo y el emprendedurismo. Entonces, no solo es que los vamos a capacitar, sino también que les vamos a dar la fortaleza y las opciones para que tengan un empleo. Las etapas 6, 7, 8 y 9 ya es el resultado de todo este trabajo de control e inversión, porque ya hablamos de disminución, ya estamos midiendo los alcances que han tenido esta medida. Estos resultados que están planteados aquí son para fundamentar fase 1 y fase 2, Ernesto, y es lo que hay que tener bien claros, que no nos debemos perder. ¿Y qué buscamos con esto? Mire, tratemos de disminuir la migración forzada. Es decir, todos aquellos municipios en los cuales nosotros tenemos migración por temas de seguridad, también queremos disminuir la migración forzada. ¿Qué viene después? Disminución de índices de delitos contra la vida e integridad personal. Estos son resultados, o sea que hay que disminuir los delitos. Yo creo que es importante razonar, Ernesto, que han disminuido los niveles de homicidios. ¿Verdad? Queremos que llegue a 0, pero no hacemos mal, digámoslo así, en decir, mire, hoy fueron 4, hoy fueron 3, hoy fueron 2, hoy volvieron a 3, hoy volvieron... Y entonces, lo que nosotros buscamos es que esto sea permanente y que tratemos de disminuir realmente el nivel de homicidios que tiene el país. Entonces, yo creo que eso es parte de los resultados esperados en materia general. ¿Y qué implica esto? Que vamos a reconocer también como resultado que la calidad del gasto social en áreas de desarrollo debe implementarse directamente a combatir la inseguridad. Y eso implica, como te decía, hay 1.2 millones por ahí que son recursos para vivienda, que los va a manejar la ministra de Vivienda. Hay algunos recursos ahí que los van a ejecutar con AMIPE y que Paul Steiner los va a trabajar, ¿verdad? Hay algunos recursos que están incluso en el Ministerio de Trabajo, hay algunos recursos que están en Gobernación para proyectos de centros recreativos. Entonces todos debemos generar que haya una mejor calidad de gasto público, de tal forma que se pueda distinguir que estamos disminuyendo el nivel de inseguridad. Al final hay un resultado adicional que es de la fase 1, mejores condiciones y usabilidad de los centros penitenciarios. O sea, ahorita estamos, digamos, los estamos encerrando, digamos, de tal manera que
se evite la comunicación con el exterior. Pero al final también hay una serie de infraestructura que se quiere desarrollar para poder tener mejores condiciones en los centros penitenciarios. O sea, la mitad de todo esto es con fondos propios del plan, de los 500 y el resto es créditos. Correcto. Esta es la antesala de cómo se va a plantear también la propuesta de presupuesto para el próximo año, ministro, o cómo se está proyectando. Bueno. Sobre todo cuando entiendo que ya en septiembre debe estar presentado ese anteproyecto, ¿no? Sí, bueno, este es un tema importante para el país, ¿no? País, es decir, la herramienta, digamos, principal que tiene el Estado para poder implementar sus políticas económicas es el presupuesto. Bueno, pues sí, pero, es el presupuesto, ¿no? Hecho a base de ingresos. A base de ingresos. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es presentar un presupuesto bastante revisado. Digamos, yo le he pedido a los ministros que revisen sus presupuestos a detalle, que traten de encontrar aquellas partidas que consideren que no son necesarias, que revisen cuál es la disponibilidad de recursos. Tenemos que cumplir la ley de responsabilidad fiscal, que implica que el gasto de consumo, entendido como salarios y bienes y servicios, no puede crecer más del 4%. Y eso es importante mantenerlo porque es parte de nuestras metas fiscales. Estamos queriendo implementar, digamos, una propuesta de algunos ministerios pues tengan programas de los cuales se pueda desarrollar y tener capacidad de medición de resultados, principalmente de las carteras más grandes, ¿no? Y esperamos tener Consejo de Ministros pues pronto para poder llevar este tema a iniciativa del presidente pues y a iniciativa del Consejo de Ministros. Voy a hacer una pausa, ministro. Voy a aprovechar, ya que tocamos este tema, aprovechar otros aspectos que tienen que ver precisamente con la cartera. Hay mucha expectativa en la población sobre el tema de las pensiones. Fíjese que es un tema que obviamente no se puede soslayar, no se puede dejar de abordar, sobre todo cuando se trata de ver que también es parte, su impacto tiene que ver mucho con esa sensibilidad social y vulnerable a la que está sometida muchas personas que tienen que jubilarse y obviamente con una baja pensión. Ese es un tema que me gustaría así ligeramente abordarlo. Sé que no está dentro de la agenda pero actual, podemos hablarlo, Ernesto. Pero claro, es un tema de país. Y yo sé que hay mucho interés porque este es un tema de país, de nación, ¿no? Que hay que abordarlo. 7:46 minutos. Me voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos de estos y otros temas. Gracias a usted por estar participando. @diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter disponibles también. Búsquenos en Facebook. Estamos como Megavisión Go para que usted también comparta nuestra señal en cualquier lugar del mundo. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Aquí hay mucho interés hablando en esta sección gracias a la Universidad Francisco Gavidia, ministro, y las preguntas del público sobre qué se puede esperar en esa proyección financiera que tiene el gobierno, una solución al tema de las pensiones. Parece que es muy interesante. A ver, Ernesto, este tema es complejo y hay que tener la tranquilidad de razonar bien cuáles son los componentes que se van a desarrollar en ante un problema, digamos, como lo sigue siendo las pensiones de los trabajadores, ¿no? La sala de lo constitucional nos decía en la última sentencia donde habló de este tema, mire, dele un beneficio, digamos, a los trabajadores, ¿verdad? De tal forma que no sea tan bajo como darle baja rentabilidad, ¿no? Hablaba del tema de rentabilidad. Pero al mismo tiempo decía, no puede darle un beneficio tan alto y que la rentabilidad sea tan alta de los fondos porque estamos sacrificando al Estado, es decir, el Estado es quien está pagando esto. Entonces
hay dos objetivos que cumplir, y eso es la parte difícil. Uno, que hay que darle una mejor pensión a los trabajadores. Y dos, que el Estado no puede seguir endeudándose como lo estaba haciendo antes, ¿ya? Sino que hay que mantener el equilibrio en las finanzas públicas. ¿Cómo cumplir esos dos objetivos, Ernesto? Es la parte difícil, ¿no? Ese es el problema y sobre esa base tenemos que encontrar una solución. Yo sé que es un tema urgente, ¿verdad? Es un tema urgente que hay que ver de cómo mejorar las pensiones de los trabajadores. Pero no solo pasa por el lado del gobierno, necesita del concurso de otros actores. Necesita del concurso de todos, Ernesto. Sí. A lo que voy es lo siguiente, es decir, una solución que solo reconozca un problema no es solución. Y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque de nada sirve que todos digamos, miren, aumentemos las pensiones al doble, ¿verdad? Pero lo va a pagar el Estado y entonces 3 años va a durar eso y después el Estado va a quebrar porque no le va a alcanzar el dinero para pagar ese nivel de pensiones. ¿Cuál es el recurso? Porque es que cuando uno dice voy a pagar más es porque tengo del otro lado un recurso disponible y no hay, digamos, una respuesta dura frente a la forma de resolver los dos problemas. Entonces, nosotros estamos trabajando como gobierno en cómo desarrollar una propuesta que tenga ese equilibrio. Primero, de mi parte, yo tengo que encontrar en qué medida, año con año, vamos separándonos del fideicomiso de obligaciones previsionales, el FOP, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos endeudamos con el FOP entre tasas del 4,5% y 6%, y las personas que ahorramos para el fondo de pensiones queremos unas tasas del 8, del 10, del 15, no sé de cuánto queremos esa rentabilidad, pero es el Estado quien está pagando ese fideicomiso a tasas de 4,5 y 6. Y entonces dicen, no, las tasas son muy bajas. Entonces, ¿cuál es el primer paso, Ernesto? El primer paso es que el Estado tenga otra fuente de financiamiento para el pago de las pensiones y que deje de utilizar el fondo. De tal manera que el fondo pueda rentabilizarse a las tasas que quiera, a las tasas que pueda. Y mientras tanto, nosotros estamos consiguiendo financiamiento más barato, ¿verdad? Para poder hacer ese pago de pensiones. Ministro, y esta necesidad, porque no es un problema del actual gobierno, sino que es un problema que lo ha venido a heredar, que es el tema de la violencia. Para controlar la violencia, ya lo vimos descrito en los anteriores minutos, de las necesidades que se tienen de recursos, ¿no? De financiamiento para los planes. ¿Toda esta inversión no viene aún más a agudizar la situación? Cuando hablamos del tema de las pensiones y queremos lograr... Yo creo que es todo lo contrario, Ernesto. Sinceramente, yo creo que en la medida en que nosotros le demos más bienestar a la población en su lugar de vida, ¿verdad? Le estamos dando más tranquilidad, ¿verdad? El tema de pensiones es un tema que tiene que ver también con bienestar social, ¿verdad? Porque es la fuente de ingresos que uno va a tener hasta después ya de su tiempo laboral, ¿verdad? Yo creo que los temas se complementan, Ernesto, pero no por decir que ahora hay un gasto en tejido social, se está disminuyendo los recursos de pensiones. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque recordemos, Ernesto, que la contabilidad de las pensiones está en el fondo de pensiones. No es contabilidad del órgano ejecutivo. Es contabilidad de las administradoras de pensiones, ¿verdad? Y esos recursos son los que se destinan para el pago de pensiones. No son recursos del presupuesto de las carteras. Hay que tener mucho cuidado para poder evitar, digamos, esa confusión en ello. Ministro, ¿qué se tiene proyectado en cuanto a robustecer la política fiscal? Regresemos al tema del financiamiento de programas como el control territorial, por ejemplo. ¿Se tiene cuál es la tasa o meta de crecimiento en esa materia? Bueno, ahorita estamos trabajando junto con el Banco Central de Reserva para llevarle al presidente una propuesta de crecimiento económico, ¿verdad? Estamos midiendo cuál es la capacidad de inversión pública, cuál es la capacidad de inversión privada que ya existe
y cuál es la capacidad que hay de implementar la nueva inversión privada, ¿verdad? El ministro de Medio Ambiente tiene 4.800 millones que no tienen todavía permisos. Sí. De inversión, para paralizada para por poder no tener iniciar la inversión. Entonces yo creo que hay que verlo, ¿verdad? Hay que estudiar qué es lo que hay, y aquello que se puede implementar entonces va a dar una tendencia mayor de crecimiento económico. Yo creo que si este país logra incrementar la inversión privada unos 500, 600 millones al año, si se tiene la capacidad para que la inversión privada pueda generar, eso le puede dar un 0.6, un 0.7 más de crecimiento a la economía. Entonces la pregunta es cuándo, ¿verdad? Y nosotros estamos estudiando los plazos, cuánto puede tardar la inversión en generarse, de tal manera que podamos decir si el próximo año vamos a crecer 2.7, 2.8, 3, 3.5. Esos cálculos estamos trabajándolos porque son componentes básicos que van a ir en el presupuesto del próximo año. Ministro, va para la Asamblea, ¿verdad? Hoy. Vamos a la 1:30 a presentar el préstamo de desarrollo local, que tiene que ver con en qué medida le damos fortaleza a los municipios, a los 262 municipios, para que hagan proyectos de infraestructura y de mejora de servicios, y para que hagan proyectos de crecimiento y empleo de forma regional. Es decir, que si 10 municipios se ponen de acuerdo en hacer una inversión para generar 400 empleos, por decirte, una industria, entonces el préstamo busca eso. El préstamo busca que los municipios no se endeuden, ¿verdad? Que los municipios inviertan y que generen empleo. Ok, interesante este repaso que hemos hecho de lo que hemos venido en el pasado hablando sobre la estructura fiscal del país y las prioridades que se tienen ahora con este nuevo gobierno, ¿no? Mucho más demandante, mucho más exigente, sobre todo por los enfoques que tiene de gobierno, ¿no? Sí, de planes, ministro. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto. Sabes que siempre te acompaño cuando me invites, aquí estaré, y gracias a las personas que tuvieron la amabilidad de escucharnos. Qué mejor para la exposición y muy clara con la que usted nos muestra estos datos. Gracias también. Los espero hoy en radio, 6 de la tarde. Recuerde, vamos a hacer un análisis desde otro ángulo político y también vamos a hablar sobre la crisis política social de Nicaragua. Hoy 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.